que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente de esto no se habla en el 88.7 en Radio de la Azotea. Como todos los jueves de 18 a 20 horas estamos acá tratando de ver la realidad de la Argentina de este momento. Hoy queríamos hablar de quiénes son los dueños de la información. La conjunción de intereses que se derivaron directa o indirectamente de la política informativa de muchos medios importantes de Argentina estaban claros y actuaron conforme a la estrategia necesaria para cada momento, como se ha dicho. El mensaje uniforme estaba y está asegurado en la Argentina, no solo con lógicas monopólicas y oligopólicas horizontales, sino también verticales. Se abarcó todo el territorio argentino y su influencia, y se maneja toda la cadena de producción, distribución y emisión de la información. Si bien cabe dejar a salvo al periodismo valioso y medios que trataron y tratan de ser fieles a las noticias debido en la temática, lo cierto es que, como se ve y en nuestra basta, y como muestra basta un botón, todo se toque y toca con intereses condicionantes de los medios. Los bancos como Goldman Sachs, recordar que tiene un porcentaje de acciones en el grupo Clarín, Citibank, JP Morgan y Chase, prestamistas, gestores de créditos externos, vendedores de influencia, comisionistas, inventores y fijadores del llamado riesgo país. Hubo un momento en que se nos degradó como sociedad y la temperatura de nuestra autoestima dependía solo de índices que justamente ese número lo indican los bancos mencionados. Cúmplices innecesarios de operaciones fraudulentas y usurarias en contra de países, pueblos y personas. Desinformadores confesos y reincidentes, multados por las autoridades norteamericanas y europeas, por mentir en lo que informaban o no informan debidamente, como se refiere más adelante. Esos bancos, además de diversas maneras, han manejado y manejan directa o indirectamente la información en y de Argentina. Ellos de alguna manera nos dicen qué somos y lo que debemos hacer en materia de inversión financiera y en el manejo económico del país. En el caso del gobierno de Mauricio Macri, ahora con particular incidencia del Fondo Monetario Internacional, es quien determina cómo se manejan los dineros argentinos destinados a la deuda y dispone respecto del uso de dinero de Estados del país. La manipulación semántica de palabras y frases inductoras y tramposas vemos que es el objetivo buscado. Cabe detener más específicamente en el uso del lenguaje cotidiano, los medios de difusión, que también de esa manera se puede manipular la visión sobre el tema de deuda externa. En ellos se usaron palabras o frases inductoras y tramposas, que favorecían una mirada edulcorada, como sometimiento psicológico y cultural que producían una verdadera colonización semántica. En otras ocasiones, como se ha referido, se usó un lenguaje complejo y difícil comprensión para las personas en general, dejándose la sensación que son en algunos elegidos y eran los que podían evaluar y tratar la temática con capacidad reconocida. Se buscó condicionar y permitir colonizar mentalmente con el uso de un lenguaje tramposo y escenográfico, honrado a deuda externa, sin cuestionar si son legítimas o indignas, odiosas o irritan. La inducción de honrar era elegida a propósito, ya que implica la conceptualizar que las deudas en sí mismas merecen ser enaltecidas o se debe valorar su mérito. O sea, se pretende que las deudas sean alabadas y consideradas como gran mérito. Actitudes estas que se dispensan solo a dioses, que se honran o sea algo superior a uno. A su vez, cabe señalar que los dioses no se les habla en condiciones de igualdad. Siempre se presuponen con respecto de reverencial a lo que tiene como honorable. En definitiva, se nos obliga a mirar para arriba, ya que no se supone al mismo nivel. De esa manera, se nos prepara para exigir derechos y responsabilidades a los supuestos acreedores, porque a los dioses no se les reclama nada, y menos derechos. A ellos solo se les alaba y enaltece, se les rinde cuenta con los deberes que se hicieron y se les implora perdones, por lo que el superior puede entender como no cumplido. Esa actitud de sumisión se trabajó como básica
para condicionar la discusión sobre la deuda externa de la Argentina. Con el agravante que ello permitió que, cada vez que se negociaban las deudas, se resignaran los más derechos y se aumentaran los deberes. Esto último haciéndonos creer que se nos concedía beneficios que debimos agradecer. Nunca se habla de los prestamistas externos, se los denomina acreedores externos, sin distinguir si son préstamos directos de Estado o por bancos, entidades financieras, nadie sabe. A su vez, estos últimos no necesariamente son de un país concreto. En el caso llamado Club de París, ese en realidad no es un club, ni un organismo, ni una persona propiamente dicha, ya que es un ámbito informal. Paradójicamente, el Club de París fue creado en 1956 cuando la Argentina efectuó un encuentro con sus acreedores públicos para refinanciar su deuda externa ante otros gobiernos, justamente en época de la revolución mal llamada libertadora y diríamos fusiladora. Nos quedamos con la frase de Raúl Escalabrini Ortiz, que refiriéndose a la economía dijo: estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo se requiere saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende, es la que está tratando de robar. Raúl Escalabrini Ortiz, en base para la reconstrucción en el año 1957. Eso es un poco la idea de lo que pasaba y lo que pasa con la deuda externa. Son a los dioses que tenemos que rendirle pleitesía con una sarta de santos alrededor, como fueron el grupo SEO, de los últimos, mejor grupo de los últimos 50 años, que nos hacen creer que a los dioses no se le pide nada. Gente, se quedaron duros. Nadie habla nada. Sí. Te estábamos escuchando. Realmente sí, asimilando lo que vos nos contabas, nos relatabas, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes también. Julio Dauro Claro. está hablando, Gabriel Fernández está ahí atrás y Nazareno, el hacedor del programa. Bien, hoy estamos con el equipo completo. Nos está faltando Lucía Martín, que en un Sí, momento cae. bueno, sí. Estoy dándole la bienvenida a Gabriel. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gabriel? Bien. Estaba escuchando atentamente lo que planteaba Rubén. Sí. Son tiempos complicados los que nos tocan vivir, lamentablemente, pero bueno, acá estamos. No, pues es que esto lo traje a cuento porque hoy hubo una declaración de Melconian con Sí. ese estilo Yo la canchero tenía anotada acá. ese estilo canchero que tiene, ¿no? De hablar, y dice, no, la van a tener que poner, la que no pusieron en enero la van a tener que poner. Claro, porque él tiene títulos de la deuda, ¿no? Esa cosa de diciendo, me van a tener que poner la plata a mí. No lo dijo en forma unipersonal, pero lo tiró como diciendo, muchachos, no jodan más, tienen que ponerla. A eso me vino a cuento, ¿no? Es decir, son los dioses de que no hay que pedirle explicaciones, es decir, vos me la tenés que dar y ya está. Son los dioses del fracaso que quieren dar lecciones de buena gestión al gobierno actual, ¿no? Ya Dioses no, del fracaso, como Melconian, como Cavallo, que está saliendo también a dar lecciones de buena economía. claro, pero Dan risa, ¿no? Dan risa. ustedes vieron que Caballo Sí, eso insiste en sí. el dólar, insiste con el dólar. Sí. Cavallo. Sí. Que le preguntan los ecuatorianos que él hizo toda la ingeniería financiera en Ecuador, que no pueden salir, ni el propio Correa pudo decir, si salimos de esto nos vamos a la quiebra como país. Lo que tiene también, o sea, Cavallo para mí es una persona que en realidad tendría que estar presa. No, sin duda. O sea, hay muchos que tienen que estar presos. Claro, pero entonces
Y no entiendo, o sea, un argentino que hoy hace caso a lo que Cavallo dice, la verdad merece un chaleco de fuerza. Porque, o sea, no tener, bueno, es algo que ya hemos hablado varias veces, es no tener memoria del daño que produjo los 90 en el país. O sea, los 90 y el principio del 2000 que desembocó en esa famosa y tristemente célebre crisis del 2001. O sea, Cavallo es una persona que tendría que llamarse a silencio y estar en un geriátrico y pasar ahí los últimos de sus días de su vida sin pena ni gloria. Pero bueno, es el mundo del revés, en donde aquellos que nos llevaron al colapso hoy se presentan con soluciones mágicas. Pero Cavallo también tiene la historia en la dictadura. Bueno. Es decir, no empezó ayer, sabe cómo pasó. Es decir, Cavallo tiene en su triste récord el tema de la privatización de la deuda de los grandes empresarios, como Macri es uno, Techín es el otro, 23.000 millones de dólares que estamos pagando nosotros. Y siguen hablando. Bueno, por supuesto, claro, como habla este Melcoñán, que también fue parte de la deuda del gobierno anterior, claro. Como habla González Fraga, ¿no es cierto? Bueno, que tendría que estar preso. Entonces claro. Ya, o el Banco Provincia, el Curuchet, ¿no? Se llama. Curuchet, sí. El Banco Provincia, que le prestó 1.800 millones a Vicentín y le hicieron pito catalán al banco. Y ¿seguro? Todo eso tendría que estar preso. Hay mucha gente. Lamentablemente no sé qué pasa, no es lo que decíamos los otros días, el otro jueves pasado lo comentamos también, ¿no? De cómo hay una especie de debilidad de la democracia que no nos permite reaccionar como tendríamos que reaccionar frente a esta cuestión, esta injusticia. El caso Vicentín es un caso muy claro. También estamos hablando de muchas cosas que están pasando. No sé qué está pasando, por ejemplo, con el proyecto de ley de impuesto a la riqueza. Está detenido, está cajoneado, no. Aparentemente, aparentemente parece que la semana que viene se va a tratar. Según las últimas informaciones. Esperemos, pero la verdad que han pasado unos cuantos días, digamos, y meses también, tenemos que decirlo, que, bueno, estamos en las arcas casi exhaustas, dándole a la maquinita cuando podríamos obtener ingresos genuinos a través de ese impuesto, que no es un impuesto, que es una contribución voluntaria, llamémosle como quiera, pero que podríamos salvar la situación de muchas familias, de muchas personas que hoy están viviendo la última, ¿no? No tienen ni para comer, ni para cenar, ni para desayunar, ni para vivir en todo caso, porque los agarró el agua, los agarró el frío y están en la intemperie. Mirá, ayer me mandaron de la radio francesa, la RFI, una nota que no se le da la difusión que tendría que tener. Un ministro francés nombró a la mujer, a la propia esposa, en un cargo que nunca ejerció, que nunca trabajó. Un ñoqui. La señora creo que en 2 años se llevó 827.000 euros de sueldo. ¿Sí? Sí. Bueno. El señor y la señora, 5 años preso a cumplir. ¿Cuántos años? 5 años. Ah, bien. Claro. Le dijeron, señor, usted robó. Aquí esto es un robo. Los franceses. Claro. Por eso acá, cuando te hablan del primer mundo, claro, eso del primer mundo no lo quieren ver. Es decir, andá a mentir a Estados Unidos
con todo lo que uno tiene su reserva con los Estados Unidos. En Estados Unidos no podés mentir, podés robar todo lo que vos quieras, pero no podés decir una mentira. Eso le pasó a Nixon cuando le preguntaron, ¿usted espió a la contra? No, yo no espía, ¿no? ¿Y esto qué es? Le costó la presidencia, por mentir, no por lo que había hecho. No, es una cosa que... Bueno, esto me hace acordar a lo que está pasando acá con el tema de la famosa, digamos, de ¿cómo se llama? Mario Brothers, ¿no? No, Mario... Los Mario Bros están todos presos ahora. Sí. Bueno. ¿Qué pasaba, Gabriel? ¿Qué decías? No, justamente que, bueno, que aparentemente están haciendo las cosas como corresponde, digamos, metiendo en cana a esta gente que estuvo espiando por orden de Macri y de Peña, y da risa también escucharlo a Macri decir que no la conocía a esa señora Martinengo, ¿no? Cuando tiene fotos incluso ella con ella. No se hace cargo de nada. Macri no sé si va a reconocer a la hija, ¿cómo se llama? Juana, no sé. Antonia. Claro, Antonia, él no se hace cargo de nada. ¿Cuándo se hizo cargo de algo? Lo mandó en cara al pobre viejo cuando dijo, no, dice, la plata esa que mandaba afuera. Lo mandó en cara al viejo. Lo mandó en cara al viejo. Gabriel, ¿querías hablar algo? Decime. Justo lo que vos decías, hoy alguien a la mañana que escuché así muy de pasada, emparentaba lo de Nixon con lo que está pasando acá en la Argentina con las escuchas. Vos fíjate que en el caso de Nixon estaba en funciones, ¿no es cierto? Sí. Este tipo no está ninguno en funciones, o sea, tranquilamente lo podría agarrar y guardar a varios, ¿no es cierto? Y pienso, bueno, ahora hay una pelea porque convengamos que dicen que esta movida en realidad la estaban buscando los que están, como quien dice, acusados, o en este caso, ¿no es cierto?, las escuchas, es que esta movida buscan que la causa pase a Comodoro Pi, sabiendo que en Comodoro Pi los muchachos juegan de local. Es como la manera para Angelici, más o menos, ¿no es cierto? Haciendo un paralelismo futbolístico. Que buscan eso en realidad, que la causa lo explicaban bien, que se transforme en una causa federal por todo lo que implica, ¿cierto? Con el objetivo de sacarle a este juez, que fue el que ordenó las detenciones hoy, para pasarla a Comodoro Pi, donde algún juez tiene todavía algún que otro juez amigo. Convengamos que el macrismo hizo escuela en Comodoro Pi de cómo perseguir opositores, de cómo inventar causas, de cómo se manejaba este muchacho, cómo era el ministro de Garabano claro. De Justicia, ¿no? Que cómo tendía puentes ahí en Comodoro Pi. Bueno, buscan eso. Sí, yo personalmente no creo que vuelva a Comodoro Pi eso, ¿viste? La cosa es muy grande como porque para llevársela así como quieren, es decir, ahí creo que no va a pasar eso. Pero, bueno, ya sabemos que por estas horas los muchachos estos de Dujón, Dietrich y Guasel, ya el juez con el Coba Corral les prohibió la salida al país. Sí. Creo que se está avanzando ya a la segunda línea, digamos, porque lo que fueron hoy detenidos, el martes mejor dicho detenidos, esa es la primera línea. Esta ya empezamos con la segunda línea. Igualmente, el ministro de Economía, el ministro de Transporte y Guasel, ya estamos jugando en la primera, es decir, que ya no les permitan salir del país, algo está pasando.
Hoy igualmente no se podría escapar ninguno, en teoría, porque convengamos que tenemos la frontera cerrada. O sea que si se Bueno, escapa, no, sí, Gabriel, ¿sabés por qué? Porque Caputo alquiló un avión y se fue a Estados Unidos. a eso se puede hacer. Claro, él pagó $100.000, $100.000 un avión y se agarró toda la familia y se fue. Ah, bien. Mirá vos. ¿Sí? Claro. Y sobre todo Arribas, que es uno de los más apuntados, tiene residencia en Brasil. Guarda. Él puede decir, no, yo vivo en Brasil, yo me voy. Y agarra el avión y se va. Ojo con esas cosas. Los otros tres, Duhovne, Dietrich y Guasel, no sé. Pero ¿qué sabes si por ahí te sacan y te dicen, yo tengo mi domicilio en Montevideo? Y Dietrich capaz de tener algo en Alemania, convengamos. O alguna... Y anda a saber, no se sabe. Entonces ellos pueden agarrar y decir, me voy. Nicolás Caputo Arribas agarró. tiene domicilio. Arribas ¿Cómo? tiene domicilio. Arribas tiene domicilio en Brasil. Claro, si él Y vive Macri allá. también, en España. Ah, tiene en España, está. Tiene casa en España, compró una casa, sí. Tiene domicilio ahí. Aparte, no te olvides que Macri tiene doble nacionalidad, tiene pasaporte italiano también. Claro. Bueno, entonces Sí. hay que sacar Sí. los pasaportes Hay directamente. que sacar los pasaportes, no hay que permitírselo. Vos fíjate lo que hizo Susana Jiménez. Nadie podía salir de acá, ella alquiló un taxi avión y se fue a Montevideo. Dijo, tengo mi casa en Montevideo, me voy para mi casa. Y se fue para allá. Es decir, creo que este tema de que tomó ahora Canicoba Corrales en prohibirle la salida a estos muchachos me pareció brillante. Ojo que no estoy defendiéndolo a Canicoba Corrales porque tiene sus cositas también, ¿no? Dando vueltas. No. Pero, Claro. Lo que pero pasa es que los muchachos cambian los vientos y sí, claro, y sí porque ¿qué sabemos de eso? Pero vos sabés que yo les quería comentar otra cosa, que hoy me desasné. Ustedes saben que Susana Mabel Martinengo, la exfuncionaria de Macri, Que no la nunca- conoce, Macri no la conoce. no, pero vos sabés que nunca fue funcionario durante la presidencia de Mauricio Macri. ¿Sabían eso ustedes? No. Que no fue no fue funcionaria. No fue funcionario. No estaba, señor. no estaba Lo nombrada. aclaro porque queda medio raro, ¿no? No figura en ninguna lista de nombramientos en el Congreso. No figura en ninguna lista de sueldo del Congreso. No figura en ningún lado. No figura en la entrada y salida en el Congreso, cosa que es una barbaridad porque hasta Macri, cuando iba, perdón, al Congreso, a Casa de Gobierno. Ah, Hasta yo estaba. No, ¿Cómo? perdón. No. Bien, hasta bien. Macri queda registrado cuando salía y entraba. Esta señora no figura en ningún lado. Ahora la pregunta es, ¿quién le pagaba el sueldo a esta señora? ¿Quién era? Bueno, por eso, claro. Bueno, ahí se explica un poco por qué dice que no la conocía. Porque evidentemente deben haber hecho las cosas de tal forma para que ella fuera la intermediaria digamos, en todos los buchones que le lanzaban. Los buchones no van a ir a Macri, a decir, a la oficina de Macri, a decirle, mira, lo perseguía fulano, lo seguía sultano, tengo data de Mengano. No, se la pasaban a la Martinengo, que total no figuraba, seguramente cobraba por sobre separado, digamos. Claro, esa es la pregunta. De la AFI, cobraba de la AFI. Seguro, más vale. O le pagaba Claro. Macri del bolsillo de él, cosa que no creo. No, Fíjate. ahí se explica un poco por qué Macri dijo lo que dijo, ¿no? Fíjate Pero de una todas cosa. maneras,
Perdóname, pero de todas maneras, ella fue funcionaria del gobierno de Macri de la ciudad. Sí, por supuesto. Ahí sí figura. Ahí figuraba, pero en el caso del gobierno no figura. Fíjate una cosa. Figura. Acá me pasaron, dice, el 9 de enero del 2019, con el registro de firma, puede verse en detalle como, por ejemplo, Sáez, Arequi y Melo salen, estos son los espías, ¿no? Salen justo detrás del diputado Fernando Iglesias, que se alcanza a ver el horario de egreso del mismo en la última línea. No significa que el diputado haya estado con los espías, ¿no? Pero bueno, pero queda con mucha coincidencia de suspicacia. Y ella no sale, es decir, en todos los días cuando los espías afirmaban haber recurrido a la Casa de Gobierno, a ver a Martinengo, no hay constancia del ingreso y egreso de la no funcionaria. Si bien se ha revisado el detalle todos los años, los últimos 4 del registro, no aparece haber mención alguna en dicha planilla a que Susana Martinengo haya pisado la rosada. Es lo que decís vos, Julio. Es decir, por eso Macri se agarra y dice, no sé, yo no la conozco. Esta señora no trabajó nunca acá. Claro. Bien de espía eso, bien de... Pero mirá vos, ¿no? Qué cosa curiosa. Es decir, y la pregunta dice, ¿qué poder ostentaba Martinengo para que nadie se haya atrevido a registrarla? Claro. ¿Qué hay en realidad detrás de esa imagen de señora buena? Y es que sin figurar como funcionaria ingresaba y egresaba del sitio más custodiado del país sin que nadie se atreva siquiera a escribir su nombre. Es decir, ahí está más que claro que es una señora funcional a los servicios. La señora no existe, nunca estuvo en la Casa de Gobierno, nunca hay registro de nada, no la conocemos, no sabemos quién es, y de ahí habla Macri de ese punto. Claro. Sí, realmente es una maniobra muy propia de los servicios de inteligencia, ¿no? Muy claro. Propia de ellos. Si No vos no figurás, vos... Sí. Raro es que de alguna manera no le hayan puesto un alias, digamos, un nombre de guerra, como para zafarla de todas las cosas que hizo, que cometió, digamos, ¿no? Todos los delitos que cometió. Pero ¿sabes qué pasa, Julio? Con la impunidad hace hacer estas cosas. ¿Viste? Los tipos estaban tan ensoberbecidos con su poder. Estaban cebados. Claro, viste que dijeron, acá a mí nadie me toca nada. Ahora, perdón, Sí. digo yo, o sea, mirá vos, o sea, esto que se pudo saber y todo lo que deben haber hecho que no nos vamos a enterar. Jamás. Ya, Jamás. seguro. Fíjate cómo se les escapó la tortuga en esto, y porque se les escapó, convengamos. Que, es más, yo creo que algún subordinado abajo va a ser el que va a terminar destapando toda la olla. Va a decir, Olvídate que sí. acá lo que viene es el tema de la obediencia de vida. Hay alguno que se va a quebrar y va a decir, no, yo trabajo acá y a mí me mandaron a hacer esto y yo lo hice. ¿Y quién te mandó? Y bueno, ahí es donde me parece que en algún momento alguno va a tener que... En cualquier momento se viene el arrepentido o alguna movida de esa. Porque convengamos que si vos sos empleado, más allá de que lo que te mandaron a hacer es un asco. Yo no sé hasta qué margen de maniobra tenés vos como subordinado a decir, no, yo esto no lo voy a hacer. Y que no te echen de tu laburo, porque tu laburo es ser espía. Yo manejo un taxi y arreglo computadora. Bueno, es mi laburo. El laburo del chabón ese es ser espía. Bueno, a vos te mandan a hacer esto. Y no, yo esto no lo hago. Y no. Claro. Sí, lo tenemos que dar primer corte, ya volvemos, dale y la seguimos. Está interesante. Bueno, dale. Bueno, Listo. Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí
Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí. Volvemos a De esto no se habla, en el 88.7 en Radio La Azotea. Como todos los jueves tenemos la estelar presencia de Lucía Martín, que les da un vestido al programa de cultura. ¿Cómo le va, Lucía? Bien, muy bien, Rubén. Un abrazo grande a todos, NASA, Julio, Gabriel, un abracito para todos. ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Qué trajiste hoy? Bueno, hoy en sí misma no es una fecha demasiado especial, pero ayer y mañana son dos fechas importantísimas. Ayer el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón y mañana el aniversario de la muerte de Hipólito Yrigoyen. Evidentemente los dos más grandes, importantes presidentes que ha tenido la República Argentina, más allá de nuestros amores con Alfonsino, con Cristina o con Néstor, creo que es indudable el prestigio de estas dos personas. Como buena correlipañera que soy, preparé un pequeño texto que tiene que ver con Hipólito Yrigoyen, a quien he admirado y admiro profundamente, y cuanto más leo de él, más lo admiro. Un pequeño raconto que todos conocemos, pero que es bueno refrescar, y que cierra con un poema muy chiquitito, que es una sorpresa que les voy a dar sobre el final. ¿Está bien? A ver. Muy bien. Maravilloso. Muy bien, un 3 de julio de 1933 murió Hipólito Yrigoyen, quien había nacido en Buenos Aires el 13 de julio de 1852. Su nombre completo era Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen. Fue sin duda un político muy relevante del país y del partido La Unión Cívica Radical. 2 veces presidente de la Nación Argentina, fue el primer presidente argentino en ser elegido democráticamente por medio del sufragio secreto y obligatorio masculino establecido por la ley Sáenz-Peña de 1912. Su primer mandato se inició en 1916, abriendo así un periodo histórico conocido como primeras presidencias radicales. Fue finalmente derrocado en 1930, el primero de una serie de golpes de Estado que se sucederían hasta 1983 para impedir la consolidación de la democracia en Argentina. Fue uno de los fundadores de la Unión Cívica en 1890 y la Unión Cívica Radical en 1893, bajo la conducción de su tío Leandro Alem. Participó en las fallidas revoluciones de 1890 y 93 contra el régimen roquista. Frente al fraude electoral sostuvo una política de abstención y en 1905 lideró un tercer alzamiento armado que volvió a ser derrotado. Su primer presidencia puso fin a una hegemonía conservadora de más de 40 años y significó el acceso de la clase media al poder político. Fue también el primero en adoptar una línea nacionalista, sancionó reglamentaciones para proteger a los campesinos y creó cajas jubilatorias para empleados públicos. Dictó medidas para que la Argentina controlara sus transportes, yacimientos energéticos y su propia moneda. Reguló las tarifas de los ferrocarriles operados por capitales británicos, a la vez que se creaban líneas férreas estatales. En 1922 fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, una empresa estatal destinada a explotar las riquezas petroleras del país. En materia de política internacional, Yrigoyen mantuvo una posición neutral ante la Primera Guerra Mundial y, finalizada esta, abogó por la igualdad entre naciones vencedoras y vencidas, a la vez
que defendía el principio de la no intervención. La expansión económica que experimentó la Argentina durante el periodo conocido como República Radical de 1916 a 1930 tuvo un promedio anual del 8,1%. Sigue siendo uno de los ciclos de mayor crecimiento económico en la historia argentina. En 1928 Irigoyen ganó por segunda vez la presidencia con amplia mayoría. Durante su segundo mandato ocurrió la crisis del 29, que fue la crisis financiera mundial más grave hasta ese momento. El gobierno no pudo reaccionar ante la crisis y fue perdiendo apoyo. El 6 de septiembre de 1930 fue derrocado por un golpe de Estado liderado por el general José Félix Uriburu. Poco antes de su derrocamiento, su gobierno estuvo cerca de lograr la nacionalización del petróleo, un hecho que se considera una de las causas del golpe de Estado. Hipólito Yrigoyen, esto les va a sonar muy conocido, fue confinado a la isla Martín García, en donde compartió presidio con varios presos políticos. Falleció el 3 de julio de 1933. Su entierro fue una de las primeras manifestaciones espontáneas, masivas y sorpresivas de la historia argentina, dirigido hasta el Panteón de los Caídos en la Revolución del Parque, que es donde permanece. La presencia de Yrigoyen en la vida política generó el irigoyenismo como corriente ideológica dentro del radicalismo argentino. Y muchos dirigentes irigoyenistas posteriormente pasarían a integrar las filas del peronismo en la década de 1940. A 3 años del golpe de ese golpe de Estado, los seguidores del ya fallecido Peludo, como llamaban a Yrigoyen, estaban convencidos que el gobierno fraudulento del general Justo iba a entregar el país a los intereses británicos. Por eso decidieron llevar adelante varias rebeliones armadas contra el régimen, en una de las cuales participó, entre tantos miles, Arturo Jauretche. Los enfrentamientos y la represión dejaron muchas víctimas, algunas de ellas degolladas sobre el campo, según se relató. Otras fueron apresadas, como Jauretche, quien debió cumplir 4 meses de reclusión. Allí conoció a otros rebeldes con los cuales formaría en poco tiempo el Grupo Forja y tendría la oportunidad de escribir un poema dedicado a esa rebelión llamado Paso de los Libres. Me permití traer un pequeño fragmento de Paso de los Libres, justamente de Arturo Jauretche. Así anda el pueblo de pobre, como milico en derrota, le dicen que sea patriota, que no se baje del pingo, pero ellos con oro gringo se están poniendo las botas. Esos negocios los hacen con capital extranjero, ellos son los apareceros y aunque administran la estancia, casi toda la ganancia la llevan los forasteros. A la patria se la llevan con yanquis y con ingleses. Al pueblo mal le parece, pero se hacen los que no oyen. Desde que falta Yrigoyen, la han sacado de sus 13. Mirá vos, Jauretche, haciéndole... Bueno, Jauretche venía de la raíz radical, sin duda, ¿no? Sin duda, uno de los creadores de Forja, y bueno, también mucho irigoyenista, según esta editorial, mucho irigoyenista también en 1940 se acercó al peronismo. Por eso yo siempre sostengo que desde aquellos tiempos fue la oligarquía y fue la derecha la que nos hizo creer que los rivales éramos peronistas y radicales. La verdad es que no es así. Hubo y hay un sector del peronismo que comulga perfectamente con un sector del radicalismo. Lamentablemente hoy, yo después de leer todo esto y muchísimo más, porque bueno, traté de hacer una síntesis de las revoluciones armadas, de la pelea tremenda que llevó adelante Yrigoyen contra el conservadorismo, no puedo más. Hoy pensaba que balearme en un rincón, ¿no? Emulando el tango, porque hoy veo a la dirigencia de la Unión Cívica Radical
no solamente coqueteando, sino siendo furgón de cola y cómplice de un nefasto gobierno del PRO, donde ya estamos, bueno, hemos descubierto mil cosas y se siguen descubriendo, los negociados, el cipallaje, o sea, la venta del país, los negociados, las escuchas ilegales. Bueno, que hoy yo creo que don Hipólito Yrigoyen hoy estaría desolado. Entonces, me parece que un sector del peronismo y del radicalismo tenemos mucho más que ver que los sectores negativos que ambos partidos también han tenido, porque digamos, también nosotros hemos tenido un de la Rúa y ustedes han tenido un Menem, o sea, tenemos algún muertito en el placar, pero la realidad es que hay sectores enormes del radicalismo y del peronismo que debieron ser socios históricos. La derecha nos dividió. Seguro. Bueno, me pareció fantástico el resumen que hiciste de don Irigoyen. Y yo traje el día de hoy algo que por ahí a muchos radicales no les va a gustar. Y me molesta tener que plantearlo. Hablo del radicalismo PRO, ¿no? El radicalismo Macri. Ojo, vamos por una cosa clara, ¿no? Porque... Sí, ese radicalismo me enoja mucho a mí también, claro, así que tranquilo. Por eso. No, resulta ser que el presidente de la Unión Civil Radical, don Alfredo Cornejo... Sí. No. Perdón. Esto no es para reírse. No, es muy serio. Lo que pasa es que lo leí y es hilarante. No puedo quedarme seria porque es un disparate. Perdón. La República Independiente de Mendoza. De Mendoza, claro. Quiere declarar a Mendoza escindido de la República Argentina, porque dice que, vos fíjate las palabras de él, ¿no? Dice, Argentina perjudica a Mendoza. No dice el gobierno o Alberto nos perjudica. La Argentina, dice él. Fíjate qué terminología utiliza. Qué horror. Dice, Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy. Hoy necesita Argentina, pero hoy Argentina perjudica a Mendoza. La verdad no me gusta. Lo perjudica en la negociación de la deuda extranjera, no nos gusta separarnos de la nación, pero están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades. Estamos lejos de tener una autonomía como nuestra actual estructura productiva, pero hay que empezar a pensarlo seriamente. Vale decir que este hombre, en primer lugar, está cometiendo un delito. Así es. ¿Sí? Porque la Constitución tiene expresamente prohibido este tipo de manifestaciones y cosas locas de pensar que un país o una provincia se puede declarar país independiente como sería Mendoza. Pero, no tiene un antecedente más este tema, que lo hizo Roberto Romero, que fue gobernador de Salta y papá del actual senador salteño. O sea que en 1987, famosa Semana Santa del 87, cuando Alfonsín estaba negociando con los Cara Pintada, 2 horas antes que Alfonsín volviera de Campo de Mayo, él había declarado que Salta tenía que independizarse de la Argentina. Un detalle no menor que mucha gente no lo sabe. Él decía que, bueno, que Salta iba a ser la de ellos, que si Alfonsín arreglaba, bueno, si no arreglaba, era lo mismo. Ellos se hacían independientes. Te das cuenta el símbolo de todas estas cosas, porque era en el mismo momento en que la patria estaba en peligro de verdad, porque los militares tenían mucha fuerza, y habían ido a enfrentarse Alfonsín junto con Cafiero. Sí. Yo eso no lo olvido nunca, porque las buenas cosas son las que menos hay que olvidar. Y mientras tanto estos payasos
diciendo estos disparates. No, lo de Cornejo es surrealista. Además de surrealista en un momento como la pandemia, en que en este momento tan doloroso, que tenemos que ser más solidarios y empáticos que nunca, a él se le ocurre decir ese disparate, que no solamente es un disparate y es una ilegalidad, sino que es una falta absoluta de solidaridad. Sería, por suerte no va a ocurrir porque Axel Kicillof es un hombre sensato, como si la provincia de Buenos Aires se escindiera del resto del país. Seguramente nos podemos autoabastecer regiamente. Claro, total, que se funda Jujuy, que se funda Formosa, que se fundan todas las... es una falta de solidaridad, somos argentinos. Al contrario, hay que socorrer a las provincias más humildes. Es tremendo. Claro, pero vos fíjate que Romero manda un anteproyecto, ya lo tenía escrito. Yo tengo acá algunos párrafos que realmente dice: envió un proyecto de ley al Poder Legislativo Provincial a través del cual, por el supuesto caso de que la Constitución Nacional no resultara observada fielmente en todas sus partes con motivo de los hechos que son de conocimiento público, se hablaba de los cara pintada, la provincia de Salta declara que reasumirá su soberanía desconociendo cualquier autoridad que no se ajustara a la Constitución Nacional. Hágase conocer al gobierno federal y a las provincias hermanas. O sea, pisoteamos la Constitución Nacional para defender la Constitución Nacional. Claro, claro. Oxímoron se llama eso, ¿no? Sí, Oxímoron, claro. Claro, una cosa loca, ¿no? El surrealismo no es patrimonio solo de Dalí, evidentemente. Acá hay mucho político surrealista. Cualquier provincia, lo que dice Lucía, cualquier provincia, Córdoba, cualquiera de estas provincias importantes que tiene petróleo, que tiene, qué sé yo, de todo, se puede independizar, lógicamente. Y si se reúnen Salta, Jujuy, Catamarca y otras más, también lo podrían hacer. Pero es una estupidez manifiesta. Porque, ¿sabes cuál es el tema? Ahí yo lo estaba leyendo, porque digo, debe tener algún trasfondo. Aparentemente el gobierno nacional postergó o algo así la concreción de una obra pública que saldría del portezuelo, del dique Portezuelo, y eso perjudicaría a la provincia, pero que justamente el tema es que ese dique no está consensuado con su vecino, que es la provincia de La Pampa. Entonces, lógicamente, que un gobierno nacional tiene que atender previamente que haya un consenso de que estén de acuerdo las dos provincias, porque un proyecto, una obra como esa, si bien beneficiaría enormemente a Mendoza, perjudicaría enormemente a la provincia de La Pampa. Entonces, bueno, justamente por eso es lo que dice este señor ex gobernador de Mendoza, ¿no? Claro, pero termino con esto. Termino con lo que decía Romero en ese momento. Dice: Dios quiera que el presidente, por Alfonsín, Dios quiera que el presidente venga con la solución, pero que no vaya a ser cosa que el presidente vaya a ser reemplazado, porque entonces el país entero tendrá que tomar actitudes y volvemos, como en 1852, a ser estados libres y no estando compartidos como una dictadura que se maneja en el viejo puerto que ya nos tiene agotados. El hombre quería explotar todo. Sí. Claro. Ahora, claro. El mendocino lo mismo. El mendocino dice: bueno, ya está. Pasa que acá hay un trasfondo. Yo no creo que haya el tema de La Pampa, el conflicto con La Pampa no tiene mucho que ver. Yo creo que la bronca está con el gobierno nacional y el tipo está tratando de alguna manera de
meterle palos en la rueda. Lo que yo no puedo llegar a entender, como muchas cosas no entiendo del radicalismo, digamos, residual, que nadie le diga, vos escúchame, ¿vos estás loco? ¿Tomaste algo de más? ¿Qué es lo que estás diciendo? Sí, que los demás toleren tanta insensatez, Claro. Porque yo quiero pensar que todavía quedan algunos dirigentes que han sido sensatos y que esto los pasó por encima. Todavía quiero pensarlo, pero no pueden tolerar tanta insensatez. No pueden seguir defendiendo lo indefendible, porque estamos cayendo en un barranco. A mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena, por más que yo hoy me sienta perfectamente reflejada y representada con el radicalismo popular, con Moró, con el Frente de Todos, con Santoro, no quita de que me duele enormemente que personas a las que yo admiré en algún momento y yo voté, estén diciendo disparar. No es el caso de Cornejo, pero por ahí de otros dirigentes que yo he admirado en algún momento y he votado, y que puedan ser cómplices de un disparate así. No le digan, che, callate. Claro, Callate, algo. no digas Sí, nada. a mí me gustaría escuchar la palabra del actual gobernador de Mendoza, a ver si está de acuerdo con su diputado o senador, no sé qué es ahora en este momento. Porque realmente todas las provincias, todos los gobernadores están, opositores, oficialistas, están trabajando bastante mancomunadamente y necesitan también de la ayuda fundamental de la nación para poder subsistir frente a esta crisis económica generada por el coronavirus. Así que me gustaría saber la opinión de este gobernador. Claro, porque Si opina igual que su correligionario. encima los disparates siempre son disparates, pero en el medio de una pandemia que nos tiene a todos desolados, tratando de socorrer al prójimo, tratando de que las leyes importantes se cumplan para que realmente los que más tienen pongan su riqueza, pongan parte de su riqueza y salir adelante, porque hay gente que se está muriendo de hambre, se están pasando cosas muy graves. Entonces no podemos salir con una imbecilidad o una locura, o como lo querramos llamar, o una frase surrealista que en cualquier mes de cualquier año sería una estupidez. Hoy ya es obsceno. Sí, es cierto, esa es la palabra. Empezando otro tema, a ver, ¿qué opinan ustedes? Ustedes saben que dicen, lo tomo en potencial, que el grupo armado por Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia del Mal, Martín Lustó, están invitando para sus filas a ciertos personajes del peronismo que quedó relegado. Sí, es cierto. ¿Será verdad eso? Sí, es cierto. Monzó es el cerebro. Claro, Monzó porque está tejiendo con los Amadeo, con toda esa gente. No te extrañe que por ahí aparezca un Dualde, algún resabio, digamos, del peronismo, entre comillas, ortodoxo, que aparezca por ahí, algún perdido, algún gobernador frustrado, algún intendente, alguna de esa gente, seguramente que va a participar ahí, como están Santilli y todos los demás en el gobierno del PRO, o estuvieron en el gobierno del PRO. Ritondo también. Claro, Ritondo, sí, exacto. Según dicen, uno de los candidatos que tienen apuntado es a Randazzo, Sí, mira vos. a Juan Manuel Urtubey. ¿Me explicás quién era Randazzo? En este momento. ¿Quién era Me Randazzo? suena. ¿Dónde está Randazzo? No me agarré, Rubén. Randazzo. Randazzo, Bueno, llegar a Randazzo. No, pero espera. Y Urtubey lo Ahora mismo, ¿dónde están los dos? Sí, Ahora por te- eso. Pero Urtubey por lo menos fue candidato a vice de una fórmula distinta, qué sé yo. Pero Randazzo desapareció totalmente, no tiene
no tiene voz, no tiene nada para mostrar como, bueno, pero está bien. Sí, yo le tengo miedo a una señora que puede arrastrar muchos votos, que también le invitaron a Margarita Stolbizer. Bueno, ahí sí. Ahí estamos en el norte. Urtubey está en Europa, se quedó allá. Claro. Sí, ¿no? Lo Se tienen quedó que allá, convocar sí, ¿no? claro, están en España, por ahí anda. Teleconferencia. Pero, Claro. ¿vos sabés que yo dudo de ese llamamiento? No sé, No, por ahí están, escúchame, perdóname, ¿De qué medio lo levantaste? pero yo ya lo dije el otro día, hace un jueves, perdóname, pero hace un jueves o 2 jueves, lo adelanté, se habían juntado toda esta gente y Peña se entera por Rodríguez Larreta y lo va a ver a Rodríguez Larreta después de eso para decirle, porque en realidad esa confabulación, esa movida que hace Monzó y toda esta gente es para dejarlo afuera a Macri. Claro, sí, es verdad eso. Y me parece que, digamos, es coherente con alguna línea que quieren, es un piantavoto, digamos. Entonces, Claro. armemos otra cosa y pongamos gente como Lustó, como Urtubey, que no se los puede calificar de pro, digamos, ¿no? No. Y algunos radicales que estarán también en la misma. Ahí tenés razón que dice que Monzó es muy amigo de Randazzo. Sí. Y están operando en esa línea. Pero realmente, o sea que a mí me cuesta entenderlo esto, ¿viste? Que también quieren llamar a socialistas de Santa Fe, porque dicen que alguna vez fueron medio socios del radicalismo. Está bien, y sí, son la gente con la cual pueden contar, evidentemente. Y llevarlo a Rodríguez Larreta como candidato a presidente. Esto me hace acordar. Antes del programa estuvimos hablando de algo en la cual tenés que tener cuidado con estos tipos de movimientos, que no desemboquen, o sea, que no le des pie a que después desemboquen en algo que produzca lo que produjo el 2015. Entonces hay que tratar de no cometer errores propios que alimenten este tipo de espacios que se quieren nutrir por ahí con dirigentes, entre comillas, yo diría pseudo dirigentes, que se nutren del malestar de la clase media y que manejan los timones de sus apreciaciones, de su mensaje en pos de las necesidades de un sector determinado, ¿no es cierto?, al cual ellos le apuntan. Hay que tener cuidado con eso y desactivarlo. Claro, sí. Es cierto lo que dice Gabriel, ¿no? Es decir, por ahí rescatan un poquito de acá, otro poquito de allá y empiezan a darle forma, porque hoy por hoy el PRO no es, yo no creo que esté destruido, pero sí creo que no tiene mucho vuelo. Pero ellos no van a alargar la cosa así nomás, ellos van a querer seguir avanzando como dé lugar. Si tienen que hacer alianzas con el diablo, la van a hacer. Porque saben que hoy empezó, mejor dicho, el martes comenzó que la gente empiece a dar explicaciones. Veremos qué pasa. Nos tenemos que ir al segundo corte y nos vamos a ir con una canción de alguien que realmente está olvidado. En vida se llamaba Facundo Cabral. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta el sol
Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. La, 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 Bueno, volvimos, estamos en el tercer bloque, en Radio de la Azotea, en el 88.7, como todos los jueves, de 18 a 20 horas. Te quiero comentar que va a haber una manifestación en Brasil, Ecuador, Chile, México y Costa Rica, reclamando por la explotación a la que son sometidos estos chicos, ¿no? Es decir, que Pedido Ya, Rappi, Globo, Uber y los demás muchachos que vemos con la bicicleta que transitan Mar del Plata. Uber no está acá, eso no están acá. No, bueno, Uber no está. No cobran nada casi, y están todo el día pedaleando con lluvia, frío, viento. Pero lo más curioso de todo, que pude rescatar, fíjate que la Subsecretaría de Defensa de los Consumidores imputó a Rappi, Globo y Pedido Ya por presuntas cláusulas abusivas en su contratación y por difundir información engañosa. En el caso de Globo, además en los términos y condiciones se identificaron cláusulas en que el consumidor renuncia al derecho a revocación, también conocido como el de arrepentimiento en productos no perecederos. Es decir, los consumidores no pueden devolver el producto si no están satisfechos por la compra. Pero lo más terrible de todo esto es lo que sigue. Además, la empresa establece que cualquier reclamo y consigna debe realizarse en los tribunales de Barcelona o ante la Corte Española de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Vale decir, si vos tenés algún problema con esta compañía, no puede hacer ningún reclamo acá. Ahora la pregunta es, ¿quién le permitió llegar a estos tipos acá en estas condiciones? Claro, terrible. Macri, ¿quién va a hacer? Claro. Sí.
Bueno, Claro. Como el Uber, como toda esa... bueno, pero no solamente Macri, Bolsonaro, Sí, No, sí, no, claro. Ecuador, Piñera, Estamos hablando, Chile. estamos hablando de acá que la Secretaría ya le hizo una demanda. Es decir, repito, cualquier reclamo y consigna debe realizarse en los tribunales de Barcelona o ante la Corte Española Sí, sí, de sí. Arbitraje, de la Cámara de Comercio. Sí, Esto sí. es una locura. Pero no solamente leo esto, que salió hoy en la capital, sino, creo que siempre lo dijimos, el mejor triunfo que tuvo la derecha fue limpiarle la cabeza a mucha gente, ¿no? Fíjate lo que dicen muchos que han leído esta nota. Uno dice, el gitano Iván. Yo los entiendo, chicos, pero el horno no está para bollos, no es el momento. Una vez que termine esta pesadilla, hagan todas las caravanas que quieran. Otro señor dice, Eduardo Mateo dice, con todo respeto, si considera que hay hiperexplotación y precarización extrema, ¿para qué se anotaron para ingresar a esos servicios? Otro señor, Miguel Palacio, dice, porque mejor no se buscan un trabajo como la gente, donde cumplan horarios y cobren un sueldo a fin de mes como corresponde. Y dejan de perder el tiempo con eso. Por más que reclamen, nadie va a hacer nada si eso no existe. No pierdan tiempo. Y bueno, Es tremendo. es lo que siempre hablamos de la... Es cierto. Realmente, yo leo lo que dicen gente que lee el diario y yo no lo puedo creer. ¿Por qué no se buscan un trabajo? ¿Trabajo de qué, Mar del Plata? Y más en este contexto. Más era ahora, claro. Y además, Solo- en tal caso, ese es un trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo precarizado, mal pago y en pésimas condiciones, pero es un trabajo tan digno como cualquier otro. O sea, el chico se buscó un trabajo, lo poco que pudo conseguir. Y Lo que hay un consiguió. agravante en esto que vos comentás, porque según leía yo el otro día, no hoy en la capital, pero leía el otro día que en esta movilización, por lo menos los de Argentina, pretendían que sean reconocidos los chicos que murieron, porque hubo creo que 3 casos fatales de chicos que murieron en accidentes y no le reconocen a los familiares, no le reconocen la RT, no le reconocieron nada. Y piden ese reconocimiento. Imagínate que si tienen que ir a Barcelona a Claro. que ese reconocimiento sea posible, obviamente son chicos impensados, no lo van a poder hacer. O sea que marche preso aún los muertos. No, de terror, te digo sinceramente, estas cosas que uno está descubriendo ahora, porque hasta hace 5 meses atrás, 6 meses atrás, nadie sabía estas cosas. Bueno, pero igualmente convengamos que en un momento, hace, creo que el año pasado, nosotros hablábamos de que estas empresas generalmente se agarran de un gris o de una inexistencia que hay de legislación sobre lo que es este tema. O sea, convengamos que todo lo que es acá el delivery nunca jamás estuvo legislado, ni regulado, ni nada. No. Por eso también se meten, porque convengamos, los pibes que laburaban o laburan al día de hoy en una pizzería o en una mensajería, convengamos que a veces están hasta mal anotados en relación de dependencia, o son monotributistas que facturan, o no tienen absolutamente nada. A veces ni el mismo empleador vela porque tengan un seguro, o porque tengan una RT, o porque tengan una relación de dependencia. Es todo el pago diario y bueno, en esos grises estas empresas hicieron pie. A ver, cuando hablábamos lo de Uber el año pasado, recuerden, yo les dije, acá tenemos legislación sobre lo que es el transporte de pasajeros, ¿cierto? Entonces Uber se encuentra con eso, choca contra la legislación que hay en los municipios, en el país, en las provincias, que regula el transporte de pasajeros. Bueno, acá falta muchísimo por hacer con lo que es
este empleo informal que es el de la mensajería, el delivery. Convengamos, los pibes, vos decís, el cliente, la publicidad de la empresa, ¿cuál es? Si no te gusta el producto, te lo devolvés, hacen ese tipo de publicidades. Pero el que sufre es el pibe que va o la piba y lo compra con plata de su bolsillo, Sí. y después llega y se encuentra con que el cliente no está. Me ha pasado una vez con un chico, andaba con una pizza, me acuerdo, y nunca encontró la dirección de la persona que le había pedido la pizza, y nada, y la había pagado él y perdió la plata. Y no tenía reclamo, nada. Después, no sé cómo queda eso. Él me preguntaba a mí, yo estaba en una parada, me preguntaba, che, ¿dónde queda tal dirección? ¿Vos sabés? No, le digo, en teoría es acá, pero acá no figura. O sea, era una agencia de Quinela la dirección que tenía. Y nada que ver, no había nadie, era la noche. Y no pedían teléfono, nada. No, Claro, no pidieron el teléfono, nada. y todo es por una aplicación, a veces por ahí alguno por hacerse un chiste se crea una cuenta falsa, la cuenta no está chequeada, y después te encontrás con lo otro, que por ahí vos llegás porque también hay algunas que tienen un tiempo, que si vos no llegás en ese tiempo, te tenés que hacer cargo, en teoría dice la empresa, pero en realidad el que se hace cargo es el pibe que la pagó. No hay legislación sobre esto y bueno, aprovechan eso estas empresas que después cuando llenan las alforjas y las empezás a apretar, levantan campamento y te dejan a toda la gente sin este tipo de empleo que de por sí es precario absolutamente. Es de loco, realmente es de loco. Pasemos a otra cosa, pasamos a Goya Corrientes. ¿Ustedes quieren saber quién es Ariel Pereira? Resulta que era un concejal kirchnerista que está preso y fue condenado a 2 años de prisión y está preso actualmente. Porque resulta que en el recibo de sueldo le agregaron 238 pesos mensuales y él cobró durante 2 años, creo que fueron, 19 meses para ser más exacto, es decir, con un total de 4.200 pesos, con una participación que a él no le correspondía. 238 pesos. Hace 2 años que está preso. Es cosa de loco. Pero no entendí por qué. Pero es un disparate. Porque en el recibo le pusieron 238 pesos por un título que él no tenía. Pero así todo, montones de concejales tuvieron la misma influencia en cuanto al dinero que le acreditaban. Él no lo tomó ni como nada. Dijeron, le pagaron por título no sé de qué, ¿sí? Y el total son 4.200 pesos. ¿Qué pasa? Este muchacho, Pereira, era mano derecha casi del candidato del Frente, ¿sí? Y tenía un blog, que era el más conocido de Goya, defendiendo a Cristina, a Alberto, al kirchnerismo, por así decirlo, ¿sí? Pierde la elección el candidato peronista y a él lo imputan de malversación de fondos públicos, estafa y todas las mil y una. ¡Qué horror! Cobraba Una un sobresueldo clarísima. por un título que no tenía, eso era. Claro, algo así era, ¿viste? Me hace acordar a lo de Cotelli, Carlos de Cotelli, el ministro de Educación de Brasil. Claro, Duró que no 5 era... días como ministro de Educación. Claro, pero está preso, inclusive está inhibido para funciones públicas de por vida perpetua. Cuando, lo dice en su descargo, personajes que fueron declarados culpables de lesa humanidad no fueron inhibidos para ocupar cargos públicos.
¿sí? Ahora, por suerte, lo tomó Pietragala para ver qué es lo que pasó con este muchacho, ¿sí? El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, se metió en esta historia. No sé, Lucía, ¿qué querías decir? Ah, sí, yo lo veía haciendo señas a Julio. Hemos aprendido a comunicarnos por señas. No, quería decir que es si yo no conozco el caso, pero vos lo estás leyendo, y ese es un caso clarísimo de persecución política, porque cuando hay un error, a ver, yo trabajo en el Estado, cuando hay un error que comete el sector haberes, porque ahí en el área de haberes han cometido ese error, a lo mejor él tenía secundario y le estaban pagando un terciario. Claro. El secundario tiene que tener, porque si es concejal mínimamente tiene que tener un secundario. Y a lo mejor le estaban pagando un terciario y capaz que hasta ni se dio cuenta de esa diferencia. Lo sensato es que cuando esa diferencia aparece, dejen de pagársela y le soliciten el pago de esos 4.000 y pico, o sea, de ese excedente. No es normal que lo lleven preso. Claro. O sea, también a veces pasa al revés. Ha pasado de gente que no ha cobrado sus horas extras, va, las reclama, presenta una nota y se las pagan al mes siguiente, digamos. Nadie va preso por cobrar algo que figura en el recibo de sueldo y es un error de haberes. 238 pesos por mes. Pero vos fíjate que Pietragala señala que el que le hace el sumario, lo manda preso, es el jefe de personal de la Municipalidad de Goya, de Corrientes, ¿sí? Que a su vez, este señor se llama Darío Ortiz, que a su vez es juez en el juzgado de instrucción número 3. Vale decir, el señor trabajaba como jefe de personal de la Municipalidad de Goya y a su vez juez. Y ahí me parece que es un disparate ya. Total. Es decir, un juez no puede tener un trabajo de ese tipo. Un juez lo único que puede hacer es dar clase como hace Alberto en la Facultad de Derecho. Claro, pero no puede tener un juez no puede tener un cargo jerárquico rentado municipal, claro. Sí, es muy raro, muy extraño porque, digamos, por eso que te metan en cana y que te comas no sé cuántos años que está. 2 años. 2 años es terrible, ¿no? Además vos tenés que, digamos, dividir las responsabilidades, porque en última instancia también hay una negligencia de parte de la burocracia de la municipalidad de no, digamos, confirmar si está pagando un sobresueldo. Digamos, tendrá que confirmar si realmente se justifica que esté pagando ese sobresueldo. Digamos, hay un error de procedimiento burocrático, digamos. Es un error administrativo que no lo puede pagar el empleado nunca. Claro, a eso me refiero. Pero fíjate, mira lo que dice el fallo también. Dice que a partir de ese proceso se descubre también que Pereira no era el único, sino que había 19 personas que habían cobrado ese plus salarial sin tener un título universitario. Finalmente se determina que fue un error administrativo y Pereira fue absuelto. Sin embargo, Pereira es denunciado penalmente por el mismo delito por la entonces concejala radical Geraldine Calvi, y la causa cae en el juzgado de instrucción número 3 de Darío Ortiz, quien se desempeñaba como jefe de personal de la municipalidad. Es decir, que era la persona que se había encargado de la liquidación de los sueldos y que se negó a inhibirse en la causa. Qué vergüenza. No, es alevoso. Es alevosía total. ¿Cómo el sindicato local de municipales de Goya no lo ha defendido? ¿O cómo todo Goya no salió a hacer un escándalo? Porque es un disparate por donde lo mires. Claro, este muchacho tenía
era el dueño de TN Goya, que era un portal de noticias opositor al oficialismo de ese momento, ¿no? Que según se asegura, la gente del concejal es el más leído de Goya. Y fue por eso que a Perdido lo metieron preso y lo inhabilitaron a perpetuidad para ejercer cargo público. Ellos dicen, no existe otro caso en la Argentina en el cual condena a 2 años de prisión efectiva a una persona que no tiene antecedentes penales. Además de que ni los militares acusados de crímenes de lesa humanidad le han dado inhabilitación perpetua. Tremendo. Sí. Esto pasa en esos lugares donde hay un feudo, Claro. ¿sí? Donde el juez es el jefe de personal de la municipalidad, a uno lo condenan, a otros no. Realmente esto es indignante. Es Después no me vengan a decir que no hay persecución ideológica acá. Yo pregunto qué le tendrían que hacer a De Cotelli, que anunció que tenía no sé cuántos títulos, ninguno eran, digamos, reales, eran todos truchos. Además tenía un máster en la universidad en la UBA, en Buenos Aires. Un máster, no sé. En Rosario. O en Rosario. Sí. El rector tuvo que salir a desmentir que no existía ningún De Cotelli como estudiante de la universidad. No sé, a ese tipo, aunque estuvo 5 días en el cargo, por haber mentido, no sé, tendrían que haberlo tirado. Hay que fusilarlo. En comparación, ¿no? Igual Bolsonaro no pega una también con los nombramientos que ha tenido. Y es inentendible hasta el día de hoy cómo Bolsonaro sigue siendo presidente de Brasil. Y porque nombró a todos los ministros, que la mayoría son generales. Y tiene el respaldo del ejército. Tiene el respaldo del ejército, es lo único que lo sostiene. Pero alguien muy famoso dijo que no te podés sentar arriba de la bayoneta. Claro. Te va a costar algo, ¿no? Pero hablando un poco de Brasil, yo estoy hablando muy seguido con gente amiga que vive en Brasil, y ellos creen fervientemente de que Bolsonaro está preparando un golpe de Estado. Un autogolpe. O sea, un autogolpe al estilo de Bordaberry, ¿no? El uruguayo. Sí. Ahora bien, ¿eso tiene quórum? ¿Cómo? O sea, ¿eso tiene quórum en la sociedad brasileña? ¿Eso le va a permitir permanecer? Pero un golpe militar no necesita de gente. Es decir, lo hacen ellos. No, está bien, pero bueno, tiene que en algún momento. ¿Hasta cuándo lo van a hacer tan mansos los brasileños, digo yo? No, pero escúchame una cosa, Gabriel. Lo hemos dicho acá en el programa. Hay un señor de color, ¿sí? Que es presidente de una fundación de esas que conocen ellos solos, que decían que los negros eran vagos y ladrones. Y él es negro carbón. Claro, sí. ¿Entendés? Es decir, los brasileños, te digo más, creo que nosotros en eso le ganamos un poco, que hay mucha gente que piensa distinto. Ellos, cuando era Bolsonaro, agarró los desfiles en San Pablo. Ustedes no sé si vieron fotografías de gente armada pero con fusiles ametralladoras. Sí. Ellos quieren eso, el poder blanco. Ellos se quieren parecer a los Estados Unidos. De eso yo no tengo duda. Bolsonaro hoy no tiene partido, empecemos por ahí. No sé si sabían eso. Porque él renunció al partido que... Renunció al partido tal cual. que lo llevó al gobierno. Está sin partido. Por eso tampoco tiene gente capaz que lo secunde en los ministerios. Por eso nombra a cualquiera. Vino el tipo y le dijo, che, yo soy, no sé, súper maestro en tal cosa. Dale,
te doy el Ministerio de Educación, no sé, digo yo. Julio, él nombró a un general ministro de Salud. Duró Sí, 3 sí. días. Bueno, está bien. 3 días duró. Ministro de Salud, un general. Y vos me vas a decir, un general médico, bueno, le doy el beneficio de la duda. Pero un general que no sabe dar una inyección, lo nombra ministro de Salud. Cuando le estaban muriendo por la calle. No, maravilloso. El anterior le había renunciado porque estaba en contra de la liberalidad que tenía Bolsonaro con respecto a la pandemia. Claro. Sí. No, era más coherente eso. Me gusta el tweet que subió la revista Barcelona hace 9 horas. No sé si ustedes lo vieron. No, ¿qué dice? Escándalo. Ahora Mauricio Macri dice que no conoce a ningún Mauricio Macri. Y sí, Es muy bueno. claro. Es muy bueno. Es la negación de la negación, don Mauricio. Claro. Es muy bueno. Lo estaba viendo recién y no, dije, no puedo. Son buenos estos tipos a veces, la verdad. Hay que No, tienen cosas muy buenas. Y don Montenegro, ¿qué habilitó? ¿Ustedes saben lo que habilitó para...? Sí, lo estuve leyendo. Dice, firmó el decreto que habilita a otras 7 actividades. Otras 7, mirá qué bien. ¿Cuáles eran las demás? No sé, porque los talleres mecánicos hace rato que estaban abiertos. Acá dice administradores de la propiedad horizontal, academia de conducir, las empresas de tecnología de información y el conocimiento, los fotógrafos profesionales, los lavaderos de auto. Los lavaderos de autos ya estuvieron abiertos, yo los vi. Claro, para no exceptuados o esenciales. Los talleres mecánicos para no exceptuados y esenciales, y la administración y cobranza de universidades privadas. Ah, está bien, lo que varió ahora es que los talleres mecánicos es para todos, porque es para no exceptuados o esenciales. O sea, quiere decir que puede ir cualquiera, que antes trabajaban únicamente, está bien, que trabajaban, mentira, mentira, estaban trabajando para todo el mundo, pero bueno, está bien, sí. Claro, esto me gusta mucho. Las universidades privadas, en tanto, tendrán habilitadas las tareas de administración y cobranza. Clase no hay, pero andá y poné la plata. Pasa. Pero si ya te están cobrando, si te están cobrando. Bueno, supongo que estarán dando clases virtuales. Vamos a darle acomodar clases virtuales en las públicas, en las privadas estarán dando más aún. Sí, ¿no? lo están haciendo, tal cual, y lo están haciendo porque es la diferencia. Ahí tenés también un tema que justo hablaba ayer con una compañera en un comedor. O sea, la diferencia que tenés, o sea, donde se ve más la diferencia de clases en lo que es la educación. O sea, donde ves un reflejo fiel de la sociedad en la que estás. Porque como ves los pibes que no tienen conectividad, que obviamente no tienen, hay un teléfono solo y que se carga con una tarjetita cuando se puede para tener más, que generalmente es para tener comunicación con la referente o el referente de algún comedor o centro comunitario del barrio para saber cuándo ir a buscar la bolsa o para ir a buscar una ayuda, porque no hay para más. Y te das cuenta ahí los pibes, ¿no es cierto?, que no tienen acceso a esas tecnologías y que la brecha con aquel que va a la educación privada es abismal, porque o sea, yo sé de los chicos en la educación privada que prácticamente tienen clase todos los días. Además, a veces cuando recorro algún domicilio en el trabajo, los ves a los pibes con clase de Zoom, con clase de esto. Es más, he visto hasta chicos hacer gimnasia delante de la cámara, ahí en una clase de Zoom. Y vos los ves a los pibitos en los barrios que lamentablemente no tienen acceso a ese tipo de cosas. Entonces ahí te das cuenta lo desigual que es todo. Bueno, ahí Nazareno está haciendo señas, ¿debemos cortar? Nos tenemos que ir. Un minuto.
Un minuto nos está quedando. Bueno, yo quiero terminar con algo que salió ayer. Pues saben que en Capital Federal el PRO frenó 85 proyectos educativos durante la pandemia, presentados por el kirchnerismo. Los muchachos con el tema de la educación tienen un problema, no quieren saber nada. Fíjate que, claro, sí, eso, bueno, yo no me acuerdo qué jerarca nazi dice, cuando escucho hablar de cultura agarro el revólver. Alguien de ese, no me acuerdo quién era, pero lo dijeron. Dicen que, según otros oficiales, 30 de las iniciativas actualizadas por el PRO benefician a 463.000 alumnos y alumnos de todos los niveles. 273.000 escuelas privadas subsidiadas y 55.000 docentes. Entre los estudiantes y trabajadores de la educación alcanza a 791.000 personas, lo que representa más del 27% de la población porteña. Es decir, los muchachos no le dan bola, no les interesa. Otro tema. Te queda un minuto, amigo. No te olvides. ¿No tenemos que ir? Bueno, no. Les quiero decir que los muchachos. Está como loco el señor ahí de barro. No nos vamos todavía. El bloque, terminamos el bloque. Claro. No, los muchachos, para que tengan una idea, se hicieron más reuniones de la Cámara de Diputados que en todo el año 2019, en la época del macrismo. Así es. Con pandemia. Con pandemia. Para tener en cuenta. Muy bien. Nos vamos al bloque. Y bueno, nos vamos. Volvemos al cuarto bloque en un ratito. Dale. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por allí, Deben ser los gorilas, deben ser. que andarán por aquí. Bueno, en el último bloque, esto no se habla, en la 88.7 en Radio La Azotea, tenemos que hacer un homenaje a un señor que un 1 de julio de 1974 se nos fue. Ese señor se llamaba Juan Domingo Perón, fue presidente 3 veces en la Argentina, y Julio Tauro nos va a comentar algo. Bueno, en el bloque anterior del programa, nuestra compañera Lucía Martín hizo referencia a dos fechas de trascendental importancia de nuestra historia reciente, ¿no? Ella se explayó puntualmente sobre el fallecimiento y una sintética biografía de don Hipólito Yrigoyen, que se conmemora el próximo viernes. Y a mí me corresponde, como dice Rubén, hablar del otro acontecimiento que nos toca más de cerca, por ser más contemporánea, como es la muerte del general Juan Domingo Perón, fundador del movimiento de masas que signó y continúa signando la historia argentina, que ayer, 1 de julio, recordamos. Creo no equivocarme al decir que la mayoría de los argentinos con respeto y otros tanto con admiración y fervor, porque muchos compatriotas, niños o adolescentes vivimos la primera época gloriosa del peronismo y más adelante en la historia miles y miles de jóvenes y adultos se sumaron a una lucha que es inédita en la historia del mundo. Durante 18 años se peleó por su retorno, en todas las formas posibles, con la resistencia, la negociación, el apoyo a otros partidos, el voto en blanco, la lucha armada y fundamentalmente la presión creciente de un pueblo que nunca perdió la esperanza. A pesar de todo, su figura creció enormemente, habiendo tenido que exiliarse en el extranjero, perseguido, amenazado y acá en su país prohibido. Tan siquiera mencionar su nombre era motivo suficiente para ser encarcelado. Cuando no muerto por las balas asesinas de la ignominia que lo derrocó. Cuando no desaparecido, como fue el caso de Felipe Vallese, obrero metalúrgico, humilde delegado gremial
que como tantos otros honraron su lucha con su lucha al auténtico sindicalismo. Por supuesto que siempre habrá una minoría contumaz que sigue refiriéndose a él como el tirano prófugo, el dictador, cuando quedó demostrado por irrefutables datos de la historia que fue 3 veces ungido presidente habiendo ganado limpiamente los comicios por amplia mayoría, la última vez por el 62% de los votos, cifra nunca lograda por cualquier candidato de nuestra historia democrática. Justamente en el ejercicio de su tercera presidencia constitucional, hace 46 años fallecía el tan denostado pero inmensamente más querido líder de los argentinos, con lo que el país quedaba huérfano de liderazgo en medio de una creciente espiral de violencia política que anticipaba la irrupción del terrorismo de Estado. Mientras se encontraba el cuerpo en el Congreso, desfilaron ante el féretro 135.000 personas. Afuera, más de 1 millón de argentinos quedaron sin dar el último adiós a su líder. 2.000 periodistas extranjeros informaron de todos los detalles de las exequias. Para salir un poco de la mirada de los propios argentinos, como hemos dicho a esta altura de nuestra vida constitucional, dividida entre los muchos que lo admiramos y queremos y la minoría que nunca falta que lo considera un demagogo, cuando no un fascista, como cierta izquierda del país, el gorilismo de izquierda, diría yo, viene bien recordar alguna frase de líderes mundiales que se pronunciaron frente a ese acontecimiento. Fidel Castro, primer ministro de Cuba: la noticia me hizo mucho daño. Tuve una terrible sensación de abatimiento y tristeza. Surgió en mi memoria la ruptura del bloqueo a Cuba que concretó el gobierno popular del general Perón. Jamás será olvidado por el gobierno y el pueblo de mi patria. Siempre será recordado aquí como un patriota latinoamericano y un amigo de Cuba y de su pueblo. Joseph Broz Tito, presidente de Yugoslavia, en ese momento decía: el pueblo argentino pierde un gran hombre de Estado y el continente latinoamericano y el mundo un luchador incansable por la paz de los pueblos. Zhou Enlai, primer ministro de la República Popular China, afirmaba: Perón laboró activamente durante toda su vida para reforzar la causa de la unidad del tercer mundo contra todo designio hegemónico. Fue un célebre estadista y desplegó en vida positivos esfuerzos por la salvaguardia de la independencia nacional. El secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Brezhnev, el presidente del Presidium, Pogorny y Kosygin, destacaron al político y estadista de la Argentina, haber sido partidario del reforzamiento de la independencia de su país. Y así, por ejemplo, Juscelino Kubitschek, expresidente brasileño, expresó: Perón conoció el Calvario y la resurrección. Al final, el destino le reservó la gloria de ser el restaurador de la democracia en la Argentina. Así que, quise poner acá toda la variante, digamos, del espectro político mundial. Por supuesto que me olvidaba también, Kurt Waldheim, en ese momento secretario general de las Naciones Unidas, dice: fue reconocido como destacado líder de América, a tal punto que su muerte será sentida no solo por el pueblo de su país, sino por el mundo entero. Asimismo, no tenemos constancia de mensajes de dolor o cierta consideración de parte de las embajadas de Estados Unidos o de Gran Bretaña, salvo los saludos protocolares que se intercambian en estos casos. Era lógico, ni los herederos de Will Brother, ni los descendientes de Winston Churchill se hubieran permitido alguna frase de elogio o de respeto por el viejo líder, que había osado enfrentar a las grandes potencias de ese entonces. Entonces, con esta semblanza así un poco multifacética, quería
ver una mirada, digamos, del mundo sobre un gran líder que fue el general Perón, ¿no? Y claro, ahora, perdóname, sí, me sacaste lo que yo te iba a decir, porque vos todo lo que dijiste te lo iba a decir yo, pero bueno, está muy bien. Bueno. No, yo tengo algunas cosas más. Por ejemplo, el Washington Post dijo: Perón dirigió en la década de los años 40 una transformación social en la Argentina, que al contrario de muchos otros movimientos latinoamericanos, pudo ser descrito como una revolución. Novedades de México decía: la historia registrará el nombre de Perón como el de uno de los políticos latinoamericanos más singulares y polifacéticos del siglo XX, y en definitiva rendirá un juicio positivo. Claro, tiene cientos de comunicaciones de muchos lados, ¿no? Es decir, como vos lo nombraste, los líderes de ese momento, como el Chino, Fidel Castro, Juscelino Kubitschek, Tito. Acá tengo a Giovanni Leone, que era presidente de Italia en ese momento, dijo: Juan Domingo Perón será recordado por el pueblo italiano por su amistad hacia Italia, constante y concretamente demostrada por el impulso dado al desarrollo de la colaboración que hizo la Argentina. Tanto Italia como España no se pueden olvidar cuando terminó la Segunda Guerra Mundial que el peronismo le dio de comer. Es decir, ahí el gran... Europa en general, ¿no? Claro. Particularmente España. Hay un detalle pintoresco también, que se estaba disputando en Alemania el campeonato del mundo de fútbol. Claro. Y ahí, según cuentan las malas lenguas, había un partido entre Alemania y Holanda, creo que era. El referí, estaban jugando, toca el silbato y para. Hacen un minuto de silencio y los jugadores no sabían qué pasaba. Y el referee les dijo: murió Perón. Fíjate hasta dónde llegaba, ¿no? Es decir, en un partido de fútbol impensado que pararan el evento por la muerte de un presidente de otro país. Sí, hay muchísimo por hablar de Perón. Con esta semblanza que uno hace, digamos, queda medio achicado por ahí el homenaje que le podamos llegar a hacer. Pero bueno, tendríamos que hablar, por ejemplo, de que fue uno de los líderes mundiales que primero habló de la ecología, por ejemplo, se refirió a la ecología, ¿no es cierto? Es verdad, él tenía un tema con la ecología, pero yo rescaté se adelanta también frente a la, digamos, a la dicotomía que siempre se estableció entre lo que fue el comunismo, el marxismo, el socialismo efectivo y digamos, el capitalismo salvaje, digamos, la famosa tercera posición, que hoy en día, digamos, algunos de los líderes mundiales, sin mencionarlo, hacen una estrategia de eso, ¿no? Como han sido algunos líderes europeos. Yo me quedo con una frase que leí por ahí que me pareció la definición perfecta para Perón. Dice: un muerto que no para de nacer. Creo que resume un poco lo que uno quisiera decir de Perón, ¿no? Y Lucía tenía algo para comentar también, ¿no?, del tema. Sí, bueno, en principio mi admiración a Perón y a Evita, realmente mi admiración. Siendo radical, eso no te obnubila para tener una mirada amplia y para saber quiénes fueron realmente las personas que hicieron las conquistas más importantes a nivel de derechos y a nivel de, como ustedes hablaban, de ese conocimiento y de ese agradecimiento y de esa admiración mundial. A veces los argentinos, lastimosamente, no tenemos en general la capacidad para valorar a nuestros grandes líderes, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, pensaba esos 18 años de proscripción que a mí siempre me generaron mucha vergüenza. Es más, yo personalmente quiero mucho al doctor Ilia y creo que fue un gran presidente, pero lo único que no le perdono es que haya sido presidente con la proscripción
del partido más importante, que seguramente le hubiera ganado, a mi pesar, pero le hubiera ganado, porque, bueno, esos años de proscripción fueron realmente vergonzosos y yo me solidarizo amorosamente con todos los compañeros peronistas porque eso no debió ocurrir nunca en este país. Y también quería acotar algo que a mí en lo interno me moviliza mucho. Cuando yo en el bloque anterior hablé, o en el segundo bloque hablé del fallecimiento, del aniversario de Hipólito Yrigoyen, no comenté algo muy importante, porque en ese momento no me di cuenta, y es que también un 1 de julio muere Leandro Alem, que fue el fundador de la Unión Cívica Radical, sabemos, abogado, político, revolucionario, estadista, otro gran hombre. O sea, los dos fundadores de los partidos más importantes que sin duda tuvo la Argentina, murieron el mismo día. Y como yo soy muy de creer en las causalidades de la vida y no en las casualidades, me esperanzo en creer que todos los que hoy estamos aferrados al radicalismo popular y orgullosos de compartir con el peronismo el frente de todos, entendamos que no es casual que nuestros grandes líderes hayan muerto el mismo día, los dos grandes líderes. Y me gustaría que los compañeros peronistas también sintieran que no es casual y que de una vez y para siempre nos encontremos los peronistas y los radicales que estamos del mismo lado, que somos nacionales, que somos populares, que nos importa la justicia social, que nos importa la autonomía, la soberanía, bueno, nada, como una expresión de deseos y también para no dejar de lado al querido Leandro Alem, que también, cuánta coincidencia, entre el 1 y el 3 de julio han muerto 3 líderes de la historia nacional, ¿no? Toda mi admiración y respeto para el general Juan Domingo Perón, de verdad, y para la gran Evita. En mi casa Evita se la amaba mucho, pese a que mi casa era un poco antiperonista, pero a Evita se la amaba. Y yo creo que a Perón se lo respetaba, por algo a mí me pasa lo que me pasa. Nunca se lo enlodó. Gabriel, ¿estabas haciendo seña para decir algo? Una sola cosita nada más, Sí. para agregar a todo lo que dijeron, con lo cual coincido un 100%. Tendrían muchos compañeros que leer a Perón. Hay algunos que se están olvidando de leerlo y bueno, y están actuando en consecuencia de esos olvidos en la lectura que tienen. Nada más. No, siempre pasó eso, te puedo asegurar. Y un poco, Lucía, volviendo a lo que vos decías, que querías que fuera la comunión esa del radicalismo popular y nacional con el peronismo. Creo que hoy por hoy el peronismo nacional, popular, kirchnerista, choripanero, como le gusta llamar a la gorilada, le abrió la puerta al radicalismo netamente nacional, ¿no? Es decir, ahí lo tenés a Santoro, lo tenés a Moró, ¿viste? Es decir, le abrimos la puerta. Sí, inclusive estoy muy orgullosa porque, bueno, Moró es una cara muy visible. En algún momento, cuando Cristina estaba tan vapuleada, él salía mucho a defenderla, y en este momento Santoro es un asesor ad honorem del presidente, lo cual para nosotros es un honor, y para él también, porque Santoro es básicamente un gran militante, no es un buscador de cargos, que eso es importantísimo. Él es un gran militante, y en este momento siente que hay que acompañar a Alberto, acompañar a Cristina y refundar un frente que, bueno, nos encuentra unidos, y a mí eso me produce mucha satisfacción. Insisto con lo que digo siempre, la derecha nos convenció durante 100 años
que los enemigos éramos nosotros, y el verdadero enemigo es el neoliberalismo y la oligarquía, que no nos convenzan más de lo contrario. Seguro. Yo tampoco me olvido y me emocionó mucho cuando muchos chicos del radicalismo en Entre Ríos lloraban. Fue tremendo. Es decir, yo los veía a esos chicos y digo, a la pucha. Porque ellos veían lo que iba a pasar. Y yo creo que hoy esos chicos no están con los que están con el PRO. Tengo No, toda seguro la que no. certeza de que no. El llanto ¿Sí? de esos chicos fue el primer detonante para que yo dijera, a ver, ¿dónde me paro a partir de acá? Porque yo no quiero estar con el PRO. Alfonsín lo dijo muy clarito, yo estoy en el mismo lugar, los que se corrieron a la derecha son los otros. Bueno, sí, Alfonsín en ese sentido era un visionario, porque él sabía lo que podía llegar a pasar si se derechizaban el partido. Exacto. Él lo tenía re claro eso. Yo me acuerdo perfectamente en el discurso que él dio una vez. Hablaba de Elisa Carrió, quién era la señora Carrió. Él hace 20 años lo dijo. Es una enemiga, mirá que no era un término que usara mucho Alfonsín, dijo, es una enemiga del radicalismo, porque es hipócrita, no pelea de frente. Alfonsín era muy de discutir, pero de discutir de frente, es hipócrita, es una enemiga del radicalismo, más claro échale agua. Un tipo con conducta, ¿no? Porque Carrió también decía en el 2003 que Macri era un contrabandista y después terminaron siendo socios, amigos y por poco amantes. O sea, pero Alfonsín era un tipo de una sola palabra. Seguro. Pero bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Lo importante es que estos personajes como Perón, Irigoyen, Leandro Alem, como ley de la vida, se nos van. Pero lo importante es que hayan vivido. Imagínate vos que esos tres personajes no hubieran existido en el mundo. No, qué horror. Sería terrible. No tendríamos brujos, no tendríamos referencias, no tendríamos norte, no tendríamos nada. Estaríamos como los países latinoamericanos que nos rodean, como Bolivia, salvo Bolivia, Chile, que se murieron sus grandes líderes. No, sin ellos tres seguramente seríamos una simpática colonia de alguien. Claro, ahí es. Pero sin duda que al gorilismo todavía le duele la figura de Perón, ¿no? Es decir, vos a Perón lo nombras delante de un gorila y ya se pone mal, ¿no? Es tremendo. Es terrible. Tremendo. Es muy doloroso. Que viéndolo a la distancia, uno quisiera saber el por qué, ¿no? Decir, a ver, explícame por qué. Y no, porque era un demagogo y ya está. Es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Los kirchneristas son todos chorros, son todos ladrones, son esto, son lo otro. Y de Perón, que violaba a la chica de la UES. ¿Te acordás, ¡Ay, Julio, sí, qué horror! Un día escuché eso y yo no lo podía creer. Yo decía, qué demencia la gente, ¿no? Claro. Bueno, decían no. todas estas cosas. Que, Después tenemos ejemplos muy, muy claros con los que se robaron todo. Claro. O sea claro. que sí, la misma. Sigue lo mismo. La misma impronta, digamos, ¿no? Es terrible, ¿no? El gorilismo con Tomás. Claro. A Evita, a los bebés les sacaban la sangre para dársela a Evita. Sí, se han dicho cosas de una crueldad. Claro. Es decir, Cristina mató a Néstor, ¿ustedes se acuerdan? Sí, el Néstor cadáver no podía estar en el cajón porque era muy alto. Claro. No, es una cosa realmente... Perdón que haga pausa ahí. Lo que pasa es que también convengamos que es el contexto histórico de este país. O sea, nosotros, la grieta o el tema del gorilismo y el antigorilismo viene de antes de la invasión inglesa.
Sin duda. Y me parece que más atrás también. Por eso a veces claro, lo que pasa es que hay un momento que uno entiende que como que esto no tiene solución. O sea, porque este debate, ¿cuántas veces lo hemos tenido? ¿Cuántas veces debatimos esto? ¿Cierto? Es como el dicho ese que repetimos siempre, ¿no es cierto? Qué mal repartida está la torta. ¿Hasta cuándo vamos a decir qué mal repartida está la torta? Yo ya quiero comer la torta, la parte que me toca. No quiero seguir discutiendo de qué mal repartida está la torta. ¿No es cierto? Ese es el punto que nosotros tenemos. Esto viene ya desde hace mucho tiempo. El 50-50, diría Perón, ¿no? No tenemos que... Ya nos estamos yendo. Julio estaba haciendo señas, por eso no entendí qué seña estaba haciendo Julio. No, estamos... Era por otra cosa. Como el pelado 14. Sí. No quería dejar pasar el programa porque sabemos que César Isela está pasando un mal momento. Está internado, tiene sus serios problemas y está bastante comprometido. Y para hoy trajimos la canción esta que se llama Canción con Todos. Ah, qué lindo. Que la van a cantar personajes como, por ejemplo, Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Jairo, Manuel Mijares, Osvaldo Pugliese, Inti Limay, Miguel Mateo, Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, Guido Vitales, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, entre otros, ¿no? Es decir, hicieron una canción cuando fue en Chile. Y bueno, queremos despedirnos con eso. ¿Sabés que la canción esta, en 1990, fue declarada himno de América Latina por la UNESCO? Es un himno, es una maravilla. Fue traducida a 30 idiomas. ¡Qué bárbaro! Una cosa de loco. Y quiero contar una cosita muy chiquita de Ángel Bustero, que fue un abogado mendocino, que decía que él era licenciado en rejas y prisiones, ya que no hubo tirano que no lo metiera preso. El hombre de la izquierda. Y él cuenta en un evento que un día va a Cuba, y estando en la Plaza de la Revolución, tocan esta canción con todo. Y todo el mundo la cantaba, lo coreaba, y un cubano que estaba al lado de ellos se quedaron duros porque fueron con otros amigos y se quedaron, escuchaban esa canción, no lo podían creer que en toda La Habana se cantara eso ese día. Y un cubano le dice exactamente: tú eres gringo que no cantás el himno. ¡Qué maravilla! Y ellos le tuvieron que se habían quedado duros de escuchar esa canción. Calculá, la Plaza de la Revolución en Cuba, el 1 de mayo te juntan 1 millón de personas. Y ellos se quedaron... Bueno, esto lo contó ese hombre que ya falleció, Ángel Bustelo, que se habían quedado duros. Por eso le queremos acompañarlo a César Isela en esta canción. Y nos estamos reencontrando el jueves que viene, a las 18, acá en Radio de la Azotea, el 88.7. Lucía, Julio, Gabriel. Nos vemos el jueves. Chao. Ciñe el Ecuador, de luz Colombia al valle cafetal. Cuba de alto son, nombre en el viento a México ancestral. Continente azul, en Nicaragua busca su raíz, para que luche el hombre de país en país por la paz.